Cuando de niños seguramente pensábamos en nuestros grandes héroes, aquel que volaba con su capa, aquel que siempre vencía a sus enemigos, cómo nos ilusionaba, y cuando salíamos a jugar con nuestros amigos, inmediatamente imaginábamos que éramos uno de ellos. Los veíamos tan gigantes, tan grandes y tan admirables. Hoy hablaremos de Dios como un Dios grande, hablaremos de Dios como el Dios más que suficiente a la luz del Salmo 139. Y podemos notar bien en esta reflexión que desde el versículo 1 al 12, la grandeza de Dios se muestra en su omnisciencia. Del versículo 13 hasta el 18 podemos ver las obras maravillosas de Dios. Y del versículo 19 al 22, las grandes victorias de Dios. No podemos de ninguna manera olvidar que en la primera sección Dios lo sabe todo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ese es nuestro Dios. No necesitamos decir lo que hay en nosotros, porque Él lo sabe. No necesitamos decir lo que vendrá en el mañana, porque Él conoce el futuro. La grandeza de Dios se manifiesta en que Él sabe absolutamente todas las cosas. De allí entonces el mismo salmista, reconociendo esto, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Vayamos a lo más alto de una colina, descendamos a las profundidades del valle, transitemos de día o de noche, viajemos de un lado hacia otro. Dios está allí siempre presente. Su omnipresencia nos dice una vez más que su grandeza se manifiesta por el mismo hecho de que Él lo sabe y lo conoce todo. En las tinieblas como en la luz, en el día como en la noche, Dios sabe cada uno de nuestros pasos, conoce nuestro andar y sabe bien aún las experiencias de alegrías o tristezas que nos toca vivir. Dios, en su grandeza y en su omnisciencia, no desconoce aún las profundas experiencias, los dolores más hondos de la vida y las tristezas que embargan el alma. Dios no solamente lo sabe, sino que Él también quiere mostrarse como quien desea ayudarnos y sostenernos en ese momento y en esa situación. Pero la grandeza de Dios no solamente se ve en su omnisciencia, sino también en sus obras maravillosas. Y cabe decir que esas obras maravillosas nos comprenden a nosotros. De allí dice el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Todo este salmo discurre en un mensaje precioso. La obra máxima de Dios es precisamente el ser humano. Ya desde las primeras páginas del Génesis dice que Dios formó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y cuando concluye la magna obra de Dios, dice la misma Escritura en el libro, que todo lo que Dios hizo fue bueno y bueno en gran manera. De esta forma entonces se describe la obra de Dios como maravillosa, como grande, como buena en gran manera. Allí está usted, allí estoy yo. Dios nos hizo, Dios nos formó. Le alabamos porque sus obras son grandes. Y por supuesto dentro de ello encontramos en el mismo Salmo 139 que sus obras son preciosas. Podríamos enumerarlos, pero se multiplican seguramente. Usted está dentro de las obras maravillosas de Dios. Dios le hizo. Dios ha tejido cada uno de sus miembros. Usted no es producto de las casualidades, de las teorías evolucionistas. Usted no es simplemente producto de un encuentro entre papá y mamá. Usted es la magna y gran
obra de Dios. Usted fue hecho por Dios. Cada parte de usted, sus miembros, sus extremidades superiores o inferiores, todo lo que usted tiene, todo lo que implica su sistema corporal, todo lo que significa su fisionomía, fue precisamente hecho por Dios. Pero lamentablemente y tristemente, estamos escuchando voces equivocadas y los estereotipos de la sociedad nos están llevando a compararnos o a medirnos con un prototipo de persona que solo tiene que ver con la superficialidad. Hombres y mujeres que han tenido que recurrir a la ciencia médica porque no están contentos con lo que tienen o con lo que son físicamente hablando. Y entonces hoy la cirugía estética se ha convertido en un paliativo, o diríamos entre comillas, en una clara desilusión y descontentamiento que hay por no tener conformidad con lo que somos. Cuando nos volvemos entonces al mensaje divino, el mensaje divino dice de usted y de mí que nosotros somos parte de las obras maravillosas de Dios. Cuando reconocemos que somos la obra de Dios, no podremos sino alabarle, prorrumpir en alabanza y en gratitud y en contentamiento con lo que somos. No pretendas medirte con nadie. No pretendas compararte absolutamente con los estereotipos de esta sociedad. Lo que usted es, escuche bien, es producto de las maravillas de Dios, de la buena obra de Dios. La grandeza de Dios se ve en su omnisciencia. Él lo sabe todo y nada podemos ocultarle. Pero la grandeza de Dios se ve en sus obras maravillosas y usted es esa obra maravillosa que Dios hizo. Sea alta o baja, sea grande o pequeño, sea como sea su fisionomía, Dios no se equivocó en hacerlo y en formarlo. Aprenda a tener entonces esta perspectiva y tendrá contentamiento y evitará compararse con los demás. Y finalmente encontramos que la grandeza de Dios se ve en sus victorias frente al mal y a la injusticia. Por eso dice el versículo 19, de cierto Dios harás morir al impío. Apartaos de mí, hombres sanguinarios. Es evidente que el salmista no comulgaba con los injustos, ni tampoco con los que derramaban sangre inocente. Enemigos de la justicia y de todo lo bueno. Y tarde o temprano encontramos que Dios aborrece al impío y al injusto, y Dios triunfará sobre ellos. Esta es la victoria de Dios que revela su grandeza. Frente a estos tres aspectos, ¿es usted consciente que Dios está en todos lados y que sabe todas las cosas? ¿Ha tomado conciencia de que usted es la obra maravillosa de Dios? ¿Sabe usted que hoy y finalmente Dios triunfará sobre sus enemigos, sobre la impiedad y la injusticia? Sobre todas las cosas, y en estos tiempos difíciles, hoy quiero dejarle este breve mensaje. No deje de ver la grandeza de Dios. Dios sigue siendo grande y está a nuestro favor. Que el Señor le bendiga y que esta palabra pueda traer aliento y consuelo a su corazón. Una vez más, bendiciones.